Bien, distinguidos estudiantes de cuarto curso, hoy vamos a hablar sobre el retraso mental o la oligofrenia. El retraso mental es la debilidad mental congénita o precozmente adquirida. Se manifiesta en su subdesarrollo de todo el psiquismo y la falta de progresión. O sea que se altera todas las funciones psicológicas. Pero no son oligofrénicos o retrasados mentales aquellos niños de poco talento y los niños con detención temporal del desarrollo a consecuencia de enfermedades o condiciones desfavorables del medio ambiente. La mamá dice, bueno, ya estaba hablando, ya decía papá, mamá, de pronto se cayó, se puso mal y dejó de hablar. O ya estaba caminando y de pronto se cayó y ahora no puede caminar, tiene miedo a caminar. Entonces, el dinamismo de las oligofrenias se desarrollan con el desarrollo propio de la edad. A eso se llama dinámica de evolución, con descompensación o compensación del estado. O sea, acciones patológicas bajo el influjo de las crisis de la edad y diferentes factores exógenos, incluso de psicógenos. Entonces, como hemos dicho, no deben incluirse en las oligofrenias las enfermedades progresivas congénitas o adquiridas en la infancia, que se acompañan de debilidad mental, secuelas de una afección orgánica precoz del cerebro, con demencia y también la detención secundaria del desarrollo motivada por diferentes defectos físicos, trastornos del lenguaje, oído, etc. En muchos países, la oligofrenia o el retraso mental, junto a las diferentes formas de la demencia precoz y los retrasos de desarrollo psíquico, se define con el término general de atraso mental. El criterio fundamental de diagnóstico del retraso mental es la evaluación cuantitativa intelectual por medio de los tests psicológicos, o sea, el coeficiente intelectual. En el quinto informe del Comité de Expertos de la Organización Mundial de Salud sobre la higiene mental que se desarrolló en 1967, se señalan los criterios siguientes. Retraso mental ligero. El coeficiente intelectual es de 50 a 70. De gravedad media, el coeficiente intelectual es de 35 a 50. De manifestación evidente, el coeficiente intelectual es de 20 a 35. Y de manifestación grave, el coeficiente intelectual es de 20. En este caso, del paciente Patricio, del Pato, ¿cuál será su coeficiente intelectual? ¿A qué retraso mental estará perteneciendo? Entonces, esa pregunta va para ustedes. En algún momento me responderán. Pero bueno, este coeficiente intelectual podemos nosotros conocer utilizando los tests de inteligencia. Pero para los médicos, bueno, nosotros los psiquiatras, cualquier médico, no estamos pues con el test de inteligencia en la mano. Lo que hacemos es lo siguiente, preguntar a los familiares a qué edad empezó a caminar, si es varoncito, a qué edad empezó a dar los primeros pasos, si es varoncito o mujercito. Entonces, si el varoncito normalmente empieza a dar los primeros pasos al año y medio y las mujercitas al año,
Si el pacientito empezó a caminar a los 3 años, tanto varoncito como mujercito, entonces ya hay que tomar muy en cuenta. Y cuando le preguntamos a qué edad empezó a hablar, a decir las primeras palabras, a decir papá, mamá, normalmente los varoncitos es al año y medio y las mujercitas es al año. Pero si estos pacientitos o este pacientito empezó a hablar a los 3 años, 4 años, entonces ya tiene que llamarnos la atención. Eso es muy importante para poder diagnosticar el retraso mental. Hablando de la etiología, se dividen en 3 grupos. El periodo prenatal. En este periodo influyen los siguientes factores. 1. Los factores genéticos que producen trastornos del metabolismo, como la fenilcetonuria, enfermedades desmielinizantes, la ectodermosis, malformaciones, síndrome de Down, etc. 2. Las infecciones, tales como la sífilis, rubeola, toxoplasmosis. 3. La irradiación fetal. 4. Traumatismos. 5. Las intoxicaciones producidas por el consumo por parte de la madre de sustancias tóxicas e incluso de algunos medicamentos que pueden resultar nocivos. 6. Factores nutricionales. 7. Causas desconocidas, como por ejemplo las anomalías placentarias. En el periodo natal, durante este periodo, los factores causales más comunes son traumas obstétricos, las flemorragias, la anoxia, la hipoglicemia, las infecciones, las intoxicaciones. En el periodo postnatal, en el que se encuentran factores tales como infecciones, o sea, meningoencefalitis, los traumas, las intoxicaciones con sustancias como el plomo, monóxido de carbono y otros. Los trastornos vasculares, por ejemplo, las hemorragias, trombosis, aneurismas, etc. Las encefalopatías, posinmunización, tales como la rabia, tosferina, etc. Y por causas, por supuesto, desconocidas. En las formas clínicas es importante manifestar lo siguiente. En el retraso mental ligero, o sea, débil mental, se llama retraso mental ligero o puede llamarse débil mental. De 0 a 5 años tiene alteraciones motoras. Las malformaciones son discretas, casi no se notan. Exageración en los reflejos tendinosos. Hay signos de Babinski positivo después de los 18 meses. Puede tener calambres, espasmos, convulsiones, tartamudeo, etc. Son concretos, tienen dificultad para poder relacionarse. De 6 a 20 añitos, tienen dificultades escolares, pueden apenas llegar hasta el 6º grado de primaria, la memoria y la atención son muy pobres, hay infantilismo, hay agresividad, fácilmente pueden reaccionar, hay rebeldía, son víctimas de burla. Y de 21 años adelante, estos pacientitos en esta etapa se reflejan los logros médico-sociales, especialmente los educativos, obtenidos en las etapas anteriores. Cuando estos se han alcanzado, el retraso podrá desempeñarse una ocupación de poca complejidad
y lograr su sustento. Con una orientación apropiada pueden hasta formar familia. Las malformaciones, ya en el retraso mental profundo, las malformaciones y los trastornos son muy frecuentes y severos. Su desarrollo es sumamente limitado. No aprenden a hablar, permanecen en centros hospitalarios y en hogares, presentan alteraciones en otros órganos y aparatos, su conducta no es socializada. Pero bueno, aquí nos saltamos, aquí nos falta hablar sobre el retraso mental. Hemos hablado sobre el retraso mental ligero o débil mental. En el retraso mental moderado, de 0 a 5 años son más frecuentes las malformaciones, aunque en este nivel no alcanzan todavía la frecuencia ni la monstruosidad de los de mayor profundidad. Los trastornos psicomotores son mucho más marcados y el retraso motor es llamativo. El desarrollo del lenguaje es lento y trabajoso, pero en una etapa posterior pueden hablar aceptablemente. Cuando se les enseña con paciencia, pueden aprender hábitos de higiene y autoprotección. Se supera el nivel del pensamiento concreto, figurativo, predomina el aspecto repetitivo, concreto, y tanto la atención como la memoria son pobres. Los trastornos de la esfera emotiva son marcados. Deben ser cuidadosamente supervisados en todas sus actividades. De 6 a 20 años en la escuela difícilmente pueden superar el primer o segundo grado. Aunque en escuelas especiales a menudo se logran mejores rendimientos. Pueden aprender ocupaciones y oficios muy sencillos con predominio de tareas simples, repetitivas, siempre que no se fatigue su atención, que es muy pobre. Con entrenamiento adecuado, estos pacientes pueden aprender hábitos sencillos de convivencia y desenvolverse en su medio familiar y en escuelas especiales con un nivel mínimo. Aquí el Instituto San Juan de Dios atiende este tipo de pacientes. Pueden trasladarse solos a sitios familiares que no tengan grandes peligros. Necesitan una supervisión y guía constante de los familiares. De 21 años para adelante, desde el punto de vista laboral, pueden desenvolverse bien en labores muy simples que se realicen en un medio adecuado. Por ejemplo, un taller protegido, un trabajo muy sencillo, siempre que se eviten las tensiones factibles de originarse por el cumplimiento de metas que se sobrepasen o se acerquen al límite de sus posibilidades. Yo conocí un taller donde sabían estar, por decir, en una sección ya los retrasaditos mentales leves, en otra sección los retrasaditos mentales graves o imbéciles, severos en otra sección, y los idiotas, los que tienen retraso mental profundo, en otra sección. Entonces lo que hacían ellos, por decir, en una sección, los retrasados mentales leves cortaban, no para realizar cajas de calzados, cortaban de acuerdo a las medidas, y ya los retrasados mentales profundos lo que hacían era doblar esas cajas cortadas, y los más profundos lo que hacían era simplemente pegar las etiquetas y listo, estaban listas las cajas de calzados, que iba por supuesto a la fábrica. El retraso mental severo o el imbécil, de 0 a 5 años en este nivel son más frecuentes las malformaciones, los trastornos motores son graves, el lenguaje es tardío y el aprendizaje es pobre, pues se limita al desarrollo de algunos hábitos elementales de higiene y protección. Las relaciones se establecen con dificultades y solo en un medio terapéutico o familiar la actividad intelectual es muy limitada. De 6 a 20 años
Durante esta etapa el paciente puede terminar de adquirir un lenguaje rudimentario y mal estructurado, pero llega a comunicarse aceptablemente con las personas que lo atienden. Con paciencia es posible entrenarlo en algunos hábitos elementales. Ante las frustraciones suele presentar crisis de excitación, las inhibiciones son pobres y debe ejercerse un control cuidadoso por parte de los familiares o del personal especializado. De 21 años adelante, este paciente puede desarrollarse algunas actividades laborales en aquellos casos en que el entrenamiento y el tratamiento hayan sido óptimos. Los trabajos siempre deben ser muy sencillos y desarrollarse en medios especializados, como instituciones o talleres terapéuticos y en algunos casos talleres protegidos. Sus relaciones son muy elementales, por lo que su desenvolvimiento es muy limitado y requiere supervisión constante y cuidados frecuentes. Presentan descompensaciones ante estímulos de poca intensidad. Su aprovechamiento escolar es muy incipiente. Tal vez podrían lograr aprender el abecedario y nada más. Entonces, esos son los retrasos mentales en sus diversas formas clínicas. Ustedes como médicos generales tienen que conocer estas formas clínicas, que es una clasificación clásica. Está el retraso mental ligero, débil mental, está el retraso mental moderado, que es el imbécil, el retraso mental severo, que también está dentro de la imbecilidad, y el retraso mental profundo, que también se llama idiota. Bueno, también existen formas aisladas de las oligofrenias por anomalías cromosómicas, por ejemplo, el mongolismo, ¿no? Este trastorno es una de las causas más frecuentes del retraso mental, que suele estar entre moderado y severo. Los individuos son de talla pequeña, el cráneo tiene reducido su diámetro antero-posterior, la cara es redonda con reducción de las hendiduras palpebrales y epicanto, que es un pliegue vertical en el lado interno del párpado. Con frecuencia presentan estrabismo y nistagmo. La nariz es aplastada y la boca es tan pequeña que prácticamente no puede dar cabida a la lengua, que es grande. Las orejas se encuentran separadas. En el resto del cuerpo el abdomen está distendido y existen malformaciones orgánicas frecuentes. Entonces la nariz, bueno, es aplastada, hemos dicho. Su conducta es dócil y afectuosa, pueden excitarse, tienen 47 cromosomas. Generalmente se observa la enfermedad de Down en hijos de personas, de padres de edades avanzadas. Son bastante cariñosos, ayudan a la mamá en la atención de la tienda, en ir de compras, etc. El síndrome de Klinefelter Este síndrome de Klinefelter es una enfermedad propia de varones por alteración de cromosomas sexuales, que pueden haber variantes. El trastorno puede evidenciarse en la pubertad y no siempre produce retraso mental. Estos sujetos se caracterizan por ser altos, delgados, lampiños, presentan ginecomastía, sus testículos son pequeños, es frecuente la criptarquidia. El síndrome de Turner se trata de una alteración cromosómica, tiene cromosomas sexuales XO. El retraso mental es poco frecuente, el paciente es de baja estatura, su cuello es corto. El síndrome de Cri-du-Chat es una alteración cromosómica también, de acción del brazo corto, del grupo 4-5,
que se acompaña de un retraso mental severo, presentan importantes deformaciones cráneoencefálicas. Hay microcefalia, micronatia, hipertelurismo, ptosis palpebral, orejas de implantación y llanto débil que recuerda a un maullido. De ahí que su nombre, enfermedad del maullido de gato. La rubeola congénita, bueno, en esto la madre padece de rubeola en el primer trimestre del embarazo. Puede haber malformaciones, macrocefalia, hidrocefalia, lesiones en diferentes órganos, en el sistema nervioso central, puede tener sordera, puede tener crisis epilépticos. La toxoplasmosis congénita. Esta enfermedad se produce cuando la madre ha contraído la toxoplasmosis en las primeras etapas del embarazo. Es una infección, ¿no?, que generalmente pasa inadvertida. Cuando el feto no muere, produce el retraso mental y diferentes malformaciones. La sífilis congénita. En esta enfermedad, el retraso mental es variable y se encuentra en dependencia del daño encefálico. Además de las malformaciones clásicas, nariz de silla de montar, tibia en sable, paladar hendido, presentan hepatoesplenomegalia, atrofia óptica y corioretinitis. Retraso mental por hipotiroidismo, o sea, el cretinismo, es una hipotireosis evidente congénita o tempranamente adquirida. Surge por contenido insuficiente de yodo y por defecto congénito de la síntesis de la hormona de la glándula tiroides. Tronco alargado, extremidades cortas con manos y plantas de los pies anchar, subdesarrollo de los genitales. El subdesarrollo psíquico podemos nosotros observar desde la debilidad mental leve hasta la idiotez grave. Es tanto más manifiesto cuanto antes surgió la hipotireosis y cuanto mayor tiempo se prolongó su influjo sobre el desarrollo del paciente, en particular sin tratamiento específico. Entonces, en el retraso mental podemos nosotros observar algunas formas agravadas o descompensaciones. Pueden tener fobias, pueden tener obsesiones, pueden tener trastornos de personalidad, pueden ser sociópatas, pueden tener psicosis, pueden adolecer de esquizofrenia, o sea, cuando los retrasaditos mentales son enfermos con esquizofrenia. Se llama esquizofrenia. Otra cosa que quiero aclararles es que en el retraso mental podemos observar frecuentemente alteraciones emocionales, como ser la disforia, la agresividad. ¿Por qué? Porque todos los retrasados mentales tienen daño orgánico cerebral. Por eso es que ellos pueden reaccionar emocionalmente en algunos momentos. ¿Cuál es la evolución y pronóstico del retraso mental? La evolución es crónica. Los trastornos no deben ser progresivos. De lo contrario, será una carga. El diagnóstico del retraso mental, el diagnóstico positivo.
Conocer antecedentes familiares es muy importante. Antecedentes del desarrollo psicomotor. La historia de aprovechamiento escolar, estudio clínico. El diagnóstico diferencial, podemos diferenciar con el infantilismo psíquico, con las demencias. Tratamiento y profilaxis debe abarcar aspectos preventivos, acciones específicamente terapéuticas, aspectos pedagógicos y rehabilitarlos. Orientación de parejas con alto riesgo genético. Orientación hemos dicho orientación de parejas con alto riesgo genético, orientación de medidas higiénicas en el embarazo, evitar el consumo de sustancias tóxicas, como ser la ingestión de bebidas alcohólicas. ¿No? La futura madre, cuando está embarazada, no tiene que pues, ingerir bebidas alcohólicas. A veces ya las amistades le obligan a tomar para que el hijo nazca chascañahui. Y eso no es verdad. Entonces, es importante la detección temprana de trastornos metabólicos. En los aspectos rehabilitatorios, las medidas pedagógicas. Es necesario orientar a los familiares en el aprendizaje de estos niños en etapas preescolares y su temprana ubicación en escuelas especiales con pedagogos especialistas para estos casos. La ubicación laboral. El Estado debe crear talleres para proporcionarles su fuente de trabajo que le permitan una vida independiente, con talleres de diferente complejidad, de tal manera que los retrasaditos de diferentes formas clínicas puedan desenvolverse sin mayores problemas, porque entonces se producirían descompensaciones. El desarrollo del autorrespeto, la orientación especializada. Es necesario que las personas que rodean a estos pacientitos en el medio familiar, laboral y social sean orientadas para un trato adecuado, que entiendan sus necesidades para un trato justo, respetuoso, humano, solidario, que son importantes para la salud integral. Con un tratamiento adecuado, estos pacientes pueden ir mejorando. La permanencia en las instituciones, en esos casos de gran profundidad y de oligofrénicos descompensados, es necesario que sean tratados en forma intrahospitalaria hasta su recuperación. No debe existir abandono de parte de los familiares. Entonces, eso es bueno. Y bueno, los medicamentos. Entre los medicamentos están utilizamos los neurolépticos, los ansiolíticos y podemos utilizar los anticomiciales, o sea, los anticonvulsivantes, porque hemos dicho que estos pacientitos tienen daño orgánico cerebral y el control de su estado emocional podemos hacerlo en base a neurolépticos, en base a tranquilizantes o en base a anticonvulsivantes. Eso era lo que yo quería decirles, distinguidos estudiantes. Cuídense, no salgan a la calle, no ingieran bebidas alcohólicas, respeten los protocolos, tengan, digamos, cumplimiento con la bioseguridad. Pues muy pronto nos estaremos viendo y bueno,
Para mí, la solución del problema de esta pandemia es la vacuna. Y existiendo la vacuna, vacunándonos, yo creo que nos vamos a salvar de la muerte. Pero bueno, allá tenemos a muchos potosinos, a muchos colegas médicos, a muchos docentes que ya están en la paz del Señor. Pero bueno, que en paz descansen y nosotros continuaremos luchando contra esta pandemia, por supuesto protegiéndonos. Hasta la siguiente semana, cuídense mucho.